Bien, muchas gracias por esta pausa. Vamos a dar inicio a la tercera presentación de esta mañana y les recordamos que esta presentación que viene a continuación se realizará en idioma español. Por lo tanto, ustedes si quieren escuchar la charla del doctor Salazar en español, tienen que pinchar la sala de idioma de origen para que la escuchen en español. Y del mismo modo, recordarles que todas las consultas se realizan al término de la ponencia, por lo tanto, ustedes pueden ingresar sus consultas al chat que está en la parte inferior de la pantalla. Muchas gracias. En Chile también tenemos avances importantes en materia de cuantificación del impacto de gases de efecto invernadero y el desafío que ello implica para la ganadería chilena. Por ello, confiamos que la siguiente presentación será del mayor interés para ustedes, a cargo del doctor Francisco Salazar Sperberger, ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera en Chile y doctor de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Es investigador del Grupo de Sustentabilidad y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIA-REMEWE. Fue director birregional y subdirector del INIA-REMEWE en Chile. También fue director de la Corporación de la Carne. Ha participado en el equipo científico que realiza el Inventario Nacional de Gases de efecto invernadero, y entonces dejamos con ustedes al doctor Salazar y su ponencia titulada Gases de efecto invernadero y medidas de mitigación hacia sistemas ganaderos carbono neutros en Chile. Adelante, doctor Salazar, cuando usted quiera. Muchas gracias, Verónica, por la presentación y por la invitación de poder compartir información acerca de cómo estamos en el país y cómo estamos en esta mirada de ser un país carbono neutral con la meta que nos hemos planteado al 2050. Un saludo cordial a todos y espero que estén todos bien de salud en estas épocas complejas. Primero, contarles que como Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que es la principal institución de investigación del Ministerio de Agricultura de Chile, hemos estado ligados al sector ganadero, haciendo investigación en la parte de ambiente y ganadería ya hace bastantes años, hace 25 años iniciamos una línea fuerte de trabajo en esta temática, donde fuimos incorporando aspectos de pérdida de nutrientes en sistemas ganaderos, de emisiones de gases de efecto invernadero y también de amoníaco, y hemos estado involucrados, como bien lo mencionaba Verónica, somos parte del equipo que genera el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, y también hemos trabajado en lo que es huella de carbono y huella del agua asociado a sistemas de producción de carne y de leche. Un poco para colocar información nacional, estando muy bien vinculados con países que llevan la delantera en información, y haciendo investigación que nos permita no solo generar información a nivel local, sino que sea información que puede servir a nivel mundial. Primero, como definiciones, se habla mucho, y un poco la idea de la presentación de hoy día es colocar un poco en contexto, uniformar la información que tenemos del país, un poco sacar los ruidos que hay, y qué es lo que hablamos cuando hablamos de distintas cosas. Primero, se habla mucho de huella de carbono y a veces se confunde con el tema de balance. Huella de carbono es cuánto emite un sistema productivo, por ejemplo, cuánto emite una producción, un predio de carne, en gases de efecto invernadero llevado todo a CO2 equivalente, dividido por los kilos de producto. En este caso, kilos de carne, por ejemplo, que son puestos a la venta. Entonces, obviamente al tener mayor producción de carne tenemos una menor huella de carbono, ¿ya? A diferencia del balance de carbono, que hace una suma y resta entre las emisiones y las capturas, ¿ya? La huella de carbono no considera capturas, el balance sí lo considera, y por lo tanto vemos cuánto emite, pero también cuánto ese sistema puede estar capturando a través, por ejemplo, de praderas o a través de bosques que estén presentes en el predio. Y finalmente el inventario, que también seguramente han escuchado hablar bastante del inventario de gases de efecto invernadero en Chile, es lo que hacemos es cuantificar para distintos sistemas de producción con una metodología estándar, que es del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del año 2006. Se llevan todos los gases a CO2 equivalente, todos los gases que tienen efecto invernadero se llevan a CO2 equivalente y se cuantifican con ello las emisiones. El país, en la temática de gases de efecto invernadero, genera, para colocarlo en contexto, genera solamente el 0,26% de las emisiones a nivel mundial, eso somos, digamos, en lo que emitimos,
Pero sin embargo somos un país altamente vulnerable, dado nuestras condiciones geográficas, tenemos montaña, que tenemos mar, que tenemos desierto, genera que somos bastante sensibles al tema de vulnerabilidad climática y por lo tanto tenemos que preocuparnos de ese tema. Y eso lo hemos estado viendo a través de los cambios climáticos que han estado pasando en los últimos años, ¿cierto? Las diferencias, periodos de sequía muy largos o lluvias en épocas que normalmente no llovía, o condiciones extremas que han estado sucediendo, y por lo tanto el país tiene que adaptarse a eso. Y en eso se está trabajando, tanto en la mitigación, por un lado, en tratar de reducir los gases de efecto invernadero, pero también en el tema de adaptación. El país se planteó como meta poder reducir al 30% las emisiones al año 2030, tomando como base el año 2007, y tener una neutralidad de carbono al año 2050. Y dentro de estas medidas que se pretenden hacer para poder hacer eso, una de ellas es por lo menos reforestar 200.000 hectáreas más con bosque. ¿Qué es lo que ha hecho el país en materia de gases de efecto invernadero? Hemos generado 6 inventarios desde el año 2000, el último fue de la serie de 1990-2018, se ha tenido cuantificado cuánto es lo que está emitiendo en los distintos sectores productivos, se ha comunicado esto se informa a nivel internacional. También se ha generado recientemente un documento de contribuciones determinadas a nivel nacional para poder decir qué es lo que vamos a hacer como país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. También hay un sistema nacional de inventario en el cual estamos trabajando. Hay planes de adaptación al cambio climático de los distintos sectores, uno de ellos es agricultura, y está la ley de cambio climático y estrategia climática a largo plazo que también se está trabajando. O sea, el país está haciendo cosas, está gestionando la temática ambiental, específicamente en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero. En esto es importante destacar que existen sistemas, y lo sabemos muy bien, sistemas extensivos e intensivos de producción. En el lado izquierdo de la pantalla ven ustedes sistemas bastante extensivos, típicos de nuestros sistemas pastoriles, donde mayormente se produce la carne en el sur de Chile, con bastante contribución de bosques y bosquetes dentro del predio, lo cual los hace condiciones muy particulares y muy especiales para la producción de carne, de leche y ganaderas en general en el sur de Chile. Por otro lado, tenemos sistemas bastante intensivos, no solamente aquí en el país, sino que fuera del país, donde tenemos feedlot, por ejemplo, o sistemas de confinamiento animal, donde generalmente las emisiones son mucho más altas y la posibilidad de capturar esas emisiones es más baja por la gran concentración de animales en áreas reducidas. ¿Qué es lo que pasa? Esto es una mirada a nivel internacional, a nivel mundial. Estos son datos reportados por la FAO en 2018 y se puede ver en esta figura todo lo que son emisiones del sector ganadero, donde vemos una gran contribución del cono sur de América en las emisiones principalmente de bovinos de carne y bovinos de leche. Esto está dado por la gran masa animal, principalmente de Brasil, Uruguay, Paraguay y otros, Argentina, ¿cierto? Que contribuyen, digamos, en esto a las emisiones globales. Y por otro lado, toda la parte de Asia, con bastante producción de cerdos y de pollos, de carne y huevos de pollo, y genera también emisiones. ¿Ya? Pero en este último tiempo se le ha estado poniendo harto énfasis, hay harto discusión, ¿cierto?, acerca de la importancia y de las emisiones de parte del sector ganadero, y responsabilizándolo bastante del tema del cambio climático. Pero creo que en esto también tenemos que poner todo en contexto, un poco ha sido dicho ya por los presentadores anteriores, qué es lo que está pasando a nivel mundial, y aquí el consumidor tiene una responsabilidad importante. O sea, no podemos pensar un mundo con solamente alimentándonos de vegetales. Hay estudios que señalan que si se eliminaran todos los animales de producción del mundo, de todas maneras tendríamos emisiones, la reducción no sería tan alta, no sería el cero, digamos, de lo que está pasando, porque obviamente alimentar a todos con vegetales, de hecho, no es factible porque faltarían macroelementos, microelementos, vitaminas que están presentes en la carne. Entonces, yo creo que acá es lo que nos decían las abuelitas, hay que comer de todo un poco, ¿cierto? O de todo bien, comer bien, y en esto también el consumidor tiene una alta responsabilidad en el sentido de que mucho alimento hoy día es eliminado. Y eso sí, desde el punto de vista ambiental, es una tremenda ineficiencia,
tanto a nivel de producción, de procesamiento, de venta o de almacenamiento. Hay alimentos que no son, son producidos, que tienen un alto costo desde el punto de vista de producir, del esfuerzo que tiene que ponerse en hacerlo, y finalmente que quede en el plato es lo más ineficiente desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, yo creo que cada uno tiene una responsabilidad desde ese punto de vista y que tenemos que también tenerlo como criterio de conversación hoy día dentro de lo que estamos hablando. Llevado a nivel mundial, esto es un resumen generado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y FAO-STAT, que son las emisiones a nivel mundial. Y aquí quiero puntualizar que el sector que mayor genera gases de efecto invernadero es el sector energía, con un 35%, y el sector agricultura, que es AFOLO, que está ahí con la parte forestal, genera el 24% de la emisión. Ahora, dentro de esto, la fermentación entérica, y es por eso que se habla mucho de los animales, de las vacas, ¿cierto?, de los bovinos que generan, es un porcentaje importante. Entonces, cuando sí decimos, oye, los gases de efecto invernadero son principalmente generados por la fermentación entérica, sí, eso es verdad, pero dentro de un contexto de un sector que es el segundo en importancia a nivel mundial, y es un porcentaje de esa generación de gases, ¿ya? Otras fuentes importantes son el estiércol en pradera, los fertilizantes sintéticos, el cultivo del arroz, el manejo del estiércol y la quema de sabana. A nivel nacional, el sector energía es mucho más alto, es un 77% de las emisiones. Somos un país en el cual la agricultura solamente genera el 10,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que está mostrado en color verde ahí. Y este es lo que ha estado pasando desde el año 90, que tenemos registro, hasta el año 2018, ¿cierto? Hemos ido aumentando las emisiones y por lo tanto tenemos que tratar de irlas reduciendo y por lo tanto generar medidas de mitigación. Pero aquí quiero enfatizar nuevamente que el sector agricultura, el sector genera solamente el 10,5% de las emisiones a nivel de país. Ahora, si colocamos por otro lado lo que ustedes ven en barritas verdes hacia abajo, verde más oscuro, eso es el sector forestal y son las capturas. Y la línea que está indicada en negro ahí es el balance del país. Nosotros fuimos carbono neutral por muchos años, hasta el año 96, y de ahí empezamos a emitir más de lo que estamos capturando, para finalmente llegar al año 2018 emitiendo mucho más de lo que estamos capturando, ¿ya? Pero somos un país que tenemos un alto potencial de captura, a través de los bosques, a través de la presencia de sistemas productivos que pueden ir capturando el carbono. También quiero resaltar en esta lámina lo que pasó el año 2017. Si se ven, lo que ven ahí, una disminución fuerte del sector forestal, de la contribución a la captura, y es porque hubo un tremendo incendio. El incendio del año 2017 se quemaron muchas hectáreas, y el impacto de eso significó la generación de gases de efecto invernadero equivalente a 5 años de lo que produce el sector agricultura, ¿ya? O sea, solamente esa quema de bosques, producto de muchas veces de un tema humano, digamos, de descuido que genera eso. Entonces, esto es para ir colocando nuevamente el contexto, la información de lo que es generado. Dentro del sector agricultura, y ya lo había mencionado, la fermentación entérica, que es lo que está en color rojo, es lo que más está emitiendo a nivel de país. Después, en segundo lugar, suelos agrícolas, principalmente fertilizantes nitrogenados, y el uso de cales también. Y también el manejo y la gestión del estiércol, que son los tres. Si uno tuviese que decidir como país dónde poder focalizar esfuerzos, son estos donde nosotros deberíamos focalizar los esfuerzos de mitigación. Y que también se está viendo en otros países que está ocurriendo de la misma manera. Esto llevó a una escala regional. Ahí puse el país acostado, ¿cierto?, para ver las distintas regiones, de norte a sur, al lado izquierdo el norte y al lado sur el lado derecho. Y obviamente, si nos vamos solamente al sector ganadero, en las regiones del sur es donde mayor cantidad de gases se produce de efecto invernadero, producto de la ganadería, pero de nuevo, dentro de un contexto del 10,5% de las emisiones que genera el país. En la zona central es más importante la producción porcina, principalmente el manejo de estiércol de los cerdos, también es una fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, nosotros hacemos el inventario del país, como tiene tanta diferencia climática, hacemos el inventario del país en una escala regional,
y finalmente los valores los llevamos a escala nacional. Y en esto puede verse que las buenas noticias, que tenemos regiones, y sobre todo en las regiones del sur de Chile, desde la Araucanía hasta Aysén y Magallanes, que son regiones que están capturando más carbono que el que están emitiendo, ¿ya? O sea, todo lo que nosotros producimos en emisiones contabilizado es menos que la captura que estamos teniendo por nuestros bosques manejados, que son los que están dentro de la contabilidad de las emisiones. Por otro lado, si ustedes pueden ver en la zona centro-norte, específicamente en la zona norte, producto de la industria minera, ¿cierto? Con alto consumo de energía y sin presencia de bosque, emitimos más de lo que estamos generando. Esto no es para llevar a una competencia entre regiones, pero es una buena noticia que estamos generando esta información y que nos permite decir que somos carbono neutrales en muchas regiones del país. Incluso capturamos más carbono del que estamos emitiendo. Ahora quise poner este cuadro de las emisiones de gases de efecto invernadero y rentabilidad, en este caso de predios lecheros en Nueva Zelanda. Es un estudio hecho con un colega del Ag Research de Nueva Zelanda, y que muestra que al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o en este caso la huella, se aumenta la rentabilidad, ¿ya? Y ese es un punto importante porque no necesariamente las medidas que van a hacer una mitigación significan un mayor costo, ¿ya? Hay muchas medidas que están focalizadas en lo que es eficiencia productiva a nivel predial, y aumentar la eficiencia productiva significa reducir, en este caso, las emisiones de gases de efecto invernadero, o reducir la huella de carbono. Y de hecho, eso ha estado pasando en el país en los últimos años. Tenemos mayor producción de leche, tenemos mayor producción de carne y menos número de animales. Quiere decir que estamos siendo mucho más eficientes en producir con los recursos que nosotros tenemos. Dentro de las medidas de mitigación, este es un trabajo que fue hecho por la Global Research Alliance con participación también de otras instituciones, donde se muestra una serie de tecnologías que se está trabajando a distintas escalas, a nivel de manejo de praderas, de gestión del estiércol, de alimentación, de modulación incluso del rumen, de genética y mejoramiento animal, y hay cosas que están a nivel de descubrimiento, pruebas de concepto, estudios de piloto y mejores. Lo que quiero resaltar acá, no ir en detalle a cada una de ellas, les voy a mostrar algunas sí en específico, pero decir que muchas de estas son asociadas a manejo. Si se ven todo el tema de sanidad animal, que nos puede decir, bueno, ¿cómo la sanidad va a afectar a las emisiones? Efectivamente afecta. Tener una vaca no productiva o un animal no productivo producto de una enfermedad, quiere decir que estoy emitiendo muchos gases y ese animal finalmente no va a llegar. Si tengo altas mortalidades, si tengo edades altas de encaste, por ejemplo, en los animales, o ciclos productivos muy largos, o praderas de baja calidad, estoy teniendo mayores emisiones. Y por lo tanto hay mucho que se puede hacer desde el punto de vista de mejorar la eficiencia productiva, pero también en lo que es captura de carbono a través de bosque, de bosquete, el uso de inhibidores y el uso de una serie de otras tecnologías que hoy día están disponibles para poder hacer una mejor ganadería. Yo les mencionaba ya que lo que ha estado pasando en el país es la reducción constante de la masa bovina, lo cual obviamente no es bueno, pero es una medida de mitigación. Al reducir los animales y mantener las producciones, estamos siendo mucho más eficientes, ¿ya? Esto ha pasado en vacas lecheras, en bovinos también, muy, muy fuertemente en los últimos años, y también la exportación. O sea, cuando se van no sé, 6.300 vaquillas vivas o 3.500 bovinos, uno quiere decir se van los animales, pero también yo calculé acá se van 33 kilotoneladas de CO2 equivalentes desde el país, ¿ya? Estamos exportando CO2. Existen en el país una serie también o disponibles, no solamente en el país y a nivel mundial, una serie de tecnologías nuevas, por ejemplo, para hacer más eficiente el uso del nitrógeno. Hoy día existen inhibidores de la ebullición de amoníaco, inhibidores de la desnitrificación y para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, como el óxido nitroso que se muestra ahí. Y eso es posible utilizarlo dentro de la paleta de alternativas que tenemos hoy día de fertilizantes, ¿ya? En esto, acá les quiero mostrar en más detalle, ¿cierto? Existen algunas moléculas que se están utilizando hoy día como parte comercial de los fertilizantes y que
uno debiera tenerlo en su trabajo, en su plan de fertilización pensado. O sea, en épocas que son calurosas, por ejemplo, el uso de inhibidores de la volatilización de amoníaco son muy importantes, y en épocas muy lluviosas, inhibidores de la nitrificación, que nos evita perder nitrógeno a través de emisiones de óxido nitroso o a través de la licidación. Por otro lado, todo el manejo del estiércol, cuando tenemos sistemas confinados de producción de carne o sistemas lecheros, el uso de los purines eficientemente, la acidificación de purines, también son alternativas. Y hoy día, el uso de nuevas tecnologías, como se ve ahí, un dron, por ejemplo, no está muy lejano de poder utilizar esta tecnología, y de hecho está siendo utilizada para hacer fertilizaciones muy específicas, ¿cierto?, asociados a sistemas de información geográfica, a niveles de fertilidad del suelo, y por lo tanto podemos estar haciendo una mejor planificación de lo que hacemos a nivel predial, y con eso reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En la parte de alimentación, no soy experto en esa temática, pero sí los colegas que han estado trabajando, hoy día hay bastantes avances. Hasta hace poco, digamos, no habían algo que pudiese utilizarse en los alimentos. Hoy día está este compuesto que es el 3-NOP o 3-NOP, que ha permitido en promedio, de acuerdo a un estudio hecho recientemente publicado ahora en el año 2021, reducir emisiones de metano en los animales en un 22% al agregarlos en la dieta, y en el caso de la leche hasta un 41%. También el uso de nitrato también ha permitido reducir en un 14% las emisiones en esto. Y hay otros compuestos que se están utilizando, se están probando, y muy promisorios, como el uso de algas rojas, también taninos, ácido fumárico, aceites esenciales, linaza y extractos de distintos productos vegetales que están apuntando, digamos, a poder inhibir o de alguna forma capturar la emisión de metano en los animales, y por lo tanto producir la misma cantidad o mayor cantidad de carne, pero reduciendo las emisiones. En cuanto al secuestro de carbono, se ha hablado mucho del potencial que puedan tener nuestras praderas para el secuestro de carbono. Lo que nos falta acá son datos, al igual que en otros países, datos de cuál es el contenido de carbono de nuestro suelo y cómo se está capturando o no el carbono dentro de nuestras praderas y también de nuestros bosques. En ese sentido, estamos trabajando en un proyecto junto a la Corporación de la Carne, Fede Leche, Fede Carne, y las asociaciones también de productores de avellanos, en cuantificar la producción el balance de carbono en sistemas ganaderos. Y se pueden ver en la foto de arriba, muestra un sistema típico pastoril del sur de Chile, donde hay bastante presencia de árboles que podrían estar capturando carbono, y también de praderas, pero de praderas permanentes, ¿ya? Cuando hablamos de captura de carbono efectiva, tiene que ser en un lapso importante, y para el caso de poder demostrarlo, son praderas que han estado bajo un mismo manejo por 20 años. ¿Ya? Estamos hablando de praderas longevas, o que un sistema de manejo que nos permita no romper praderas muy a menudo, y por lo tanto demostrar que ese carbono está quedando realmente en el suelo. Esto también está siendo visto en otros países, como que se ha retomado fuertemente todo el tema del carbono en el suelo, una segunda mirada importante en esto, en Escocia, en Irlanda, en otros países también, seguramente en Europa, fuertemente esta temática, porque es importante. El cuadro a la izquierda, la gráfica, les muestra cómo aumenta el contenido de carbono, son datos también publicados, de cómo digo, aumenta el nivel de carbono hasta un nivel que ya se estabiliza, ¿cierto? Producto, digamos, de que no puede capturar más carbono en el suelo, pero hay un periodo importante de acumulación en los primeros 50 o más años donde hay captura importante. Por lo tanto, si nosotros rompemos un suelo y colocamos una pradera, esa pradera va a empezar inmediatamente a capturar carbono, y mientras más tiempo la tengamos, más carbono va a tener un potencial de captura más importante. ¿Qué hemos estado haciendo? En investigación y desarrollo hemos estado trabajando muy asociado a las federaciones de productores, al sector público y al sector privado, entregando información, capacitando también a nivel latinoamericano a colegas que están trabajando en temáticas de gases de efecto invernadero. Estamos muy contentos de poder aportar eso. También hemos estado trabajando como línea en los acuerdos de producción limpia, en el inventario nacional de gases de efecto invernadero, asociados a la agenda de desarrollo sustentable que tiene el sector lechero, y mucho con productores en días de campo,
mostrándole cuáles son las buenas prácticas que se pueden utilizar para reducir las emisiones, para hacer una agricultura más eficiente y una ganadería de bajo impacto. Esto ha sido gracias al trabajo que, si bien ha hecho INEA, ha estado muy asociado a redes internacionales de investigación, a la Global Research Alliance, que es una asociación de países en el cual nosotros el próximo año vamos a estar liderando esta red, que hacen investigación en ganadería y emisiones de gases, y por lo tanto nos nutrimos también de los avances que hay en otros países y los aplicamos al país. Muy en contacto con distintos países y también con instituciones dentro de nuestro país y especialmente con las asociaciones de productores, para ir viendo cómo vamos haciendo un manejo más sustentable de nuestra ganadería. Algunos proyectos de investigación que tenemos hoy día en curso, les quiero destacar estos 5, tenemos algunos más, pero este proyecto, por ejemplo, de balance de carbono como hoja de ruta para la generación de sistemas productivos carbono neutrales, muy en la línea de la presentación de hoy día, es un proyecto que estamos trabajando con el FIA y con las principales asociaciones gremiales para ver y cuantificar a nivel predial qué está pasando. Con el inventario nacional, tenemos una mirada a nivel, podemos llegar hasta nivel comunal, por un tema metodológico. Lo que queremos ahora es llevar la metodología a una escala a nivel predial y poder cuantificar cuánto emitimos y, por otro lado, cuánto capturamos. A nivel de detalle, a nivel de mucho más detalle, y estamos trabajando también con el Instituto Forestal en eso, que nos está apoyando muy fuertemente en la parte de bosque. También estamos trabajando en un proyecto colaborativo con países de Latinoamérica en el uso de leguminosas dentro de los sistemas de producción para reducir las emisiones, y unos proyectos internacionales que es SMELS Data Manager, donde estamos levantando bases de datos a nivel internacional de factores de emisiones y medidas de mitigación que se están utilizando para, por ejemplo, el manejo del estiércol. Como comentarios finales, que para ir cerrando, yo creo que hay una presión, y eso lo sabemos todos, hay una presión ambiental y social sobre los sistemas de producción. Aquí yo le he querido traspasar un poco de la información que tenemos al día de hoy, y por lo tanto, con esta información, poder tener una discusión muy rica que puede ser, ¿cierto?, de qué es lo que realmente estamos haciendo o no haciendo, qué es lo que podemos hacer. Pero es importante también conocer, si por un lado conocer las emisiones, ver qué medidas de mitigación integrales podemos incorporar en nuestro sistema de producción. Algunas ya fueron mencionadas, y cuando hablo de integrales es que no solamente tenemos que pensar en los gases de efecto invernadero, también tenemos que pensar en cuánto es la excreción, por ejemplo, de nitrógeno por parte de los animales, porque puede ser que algunas medidas de mitigación sean muy buenas para reducir metano, pero que exacerben las emisiones de nitrógeno, y por lo tanto, al final, el balance o el trade-off que se habla en ganadería pasa a ser igual contaminante. ¿Ya? Existe un potencial de captura de carbono por sistemas pastoriles, en especial de bosque. Creo que nosotros en el sur de Chile tenemos condiciones óptimas para la producción de ganadera. Tenemos bosques, tenemos árboles, es una condición que no se ve en todos los países. Tenemos una base pastoril importante, los agricultores tienen un porcentaje importante de bosques dentro de sus predios, según la estadística a nivel nacional, era ser cercano al 20% de lo que es bosque dentro de los predios, y eso sí es una contribución importante a la captura, pero del bosque es manejado. Está todo el tema de la tecnología nueva, de agricultura de precisión y uso de drones, que tenemos que utilizarlo hoy día. La climatología es muy importante, ver cómo vienen las condiciones y por lo tanto hacer uso eficiente de los recursos en base a un poco a proyectarnos hacia qué es lo que está pasando. Hoy día podemos tener una primavera, un verano, un otoño, invierno dentro de una misma estación, y por lo tanto, ¿qué es lo que va a venir post, por ejemplo, una aplicación de purines o post una aplicación de fertilizantes? Tenemos que estar mirando y tenemos que estar conscientes de toda esa información, utilizándola para un mejor uso en nuestro medio. También existen aditivos de alimentación animal que hasta hace poco no estaban, en nuevas formulaciones de fertilizantes y uso de inhibidores. Es muy importante la cooperación público-privada. COSIA nos ha mostrado un buen ejemplo de cómo ellos se han asociado, cómo se han asociado a las cadenas de producción. Acá tenemos que remar todos para el mismo lado, donde la investigación tiene que jugar un rol importante, muy asociado. Aquí hay investigación para todos, este tema es muy amplio, todos podemos contribuir, pero siempre que nos organicemos y apuntemos siempre hacia el mismo lado. Y también es muy importante, como les mencionaba, la vinculación nacional e internacional, en aprovecharnos de las experiencias de otros países. Hoy día agradecemos a Escocia, que nos está mostrando, digamos, sus avances, pero también en Irlanda, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Uruguay, en sistemas parecidos que tienen una base pastoril ganadera.
Eso es mi presentación, quedo atento a preguntas y agradezco a los distintos proyectos que nos permiten levantar esta información, a las asociaciones gremiales y empresas privadas que han estado apoyando la investigación de línea y especialmente a nuestro equipo de medio ambiente y ganadería de Línea Remedio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Salazar. Muy completa su presentación. Tenemos algunas consultas. ¿Han realizado o están interesados en investigar la ganadería regenerativa, por ejemplo, el manejo holístico? Hoy día estamos haciendo investigación en eso, especialmente en la zona de Magallanes, en la 12ª región. Sí, también hay que darle una mirada, o sea, todos los sistemas de producción tienen su cabida, yo creo, y este sistema es uno de ellos. ¿Ya? Muchas gracias. Otra consulta, ¿cuáles son las expectativas que usted visualiza respecto al actual proyecto de secuestro de carbono que se está ejecutando por parte de INEA con fondos FIA? Uh-huh. Muchas gracias por la pregunta. La verdad que justamente queremos que no sean muy altas las expectativas, pero yo creo que son buenas expectativas. En lo que hemos estado viendo y aquí muy vinculados a los productores, hemos estado tomando los datos y la verdad que hay una gran presencia de bosques dentro de los predios que nos permite poder tener un potencial alto de captura. Ahora, digo potencial alto de captura porque los bosques tienen que ser manejados, ¿ya? Como concepto, digamos, para poder cuantificarlos dentro de la captura. Y tenemos que saber cuánto es el potencial que tiene cada uno de estos sistemas boscosos y a lo mejor árboles individuales, que es un poco lo que estamos tratando de hacer en capturar el carbono. ¿Ya? A lo mejor podríamos estar cerca de cero, sería el ideal, pero si no, por lo menos vamos a estar muy cercanos. Muchas gracias. Importante, ¿no? Justo las zonas y las regiones con más proporción de bosque son aquellas además donde tenemos la mayor cantidad de ganado presente en el país, así que son noticias alentadoras y recalcar que el estudio que ustedes están realizando cuantifica aquellas fracciones de bosque y también de pradera que hasta ahora no han tenido una medición oficial, ¿verdad? Sí, bueno, lo que estamos, como lo mencionaba durante la presentación, lo que hacemos a nivel de país, reportamos sobre media hectárea en lo que es bosque, porque esa es la capacidad que tenemos de análisis que tenemos hoy día y lo que está informado en nuestro inventario nacional, y son bosques manejados. Entonces tenemos que ver estos bosques que tenemos a nivel de predio, qué tenemos que hacer para que puedan realmente ser contabilizados dentro de la captura. Cómo tenemos que manejarlo, cómo tenemos que usarlo, cómo los ponemos dentro de nuestro componente de producción. Las buenas noticias son que los tenemos ahí, están ahí, y lo hemos visto en los predios en forma importante, y por lo tanto creemos que es un tremendo potencial, a diferencia de otros sistemas productivos mucho más intensivos en otras partes del mundo. Así es. ¿Considera la captura por parte de la pradera polifítica sin intervención? Sí, una buena pradera, no una pradera degradada va a estar emitiendo CO2, ¿ya? Pero una pradera manejada a través de un eléctrico o a través de fertilización tiene un potencial alto tiene un potencial de captura. ¿Ya? Mientras mayor crecimiento tenga la pradera, mayor producción tenga la pradera, obviamente va a poder capturar mucho más carbono. ¿Ya? Y en eso es algo que estamos al debe como país, tenemos que generar información local y tenemos que tratar de que nuestras praderas se mantengan por muchos más años. Uno se va, en general, hemos entrado en una dinámica de romper mucho las praderas, tenemos que ir hacia una cultura de tratar de mantener nuestras praderas polifíticas o praderas de alta producción, pero por más tiempo. Y evaluar las que estamos bajo rotaciones, en ver cómo a través de los años, rompiéndola o no, cómo estamos capturando, pero en un lapso de tiempo mucho más amplio. Muchas gracias. Sinceramente agradecemos la intervención de guía, en particular porque toda esta serie de trabajos, el camino recorrido por línea, pero también lo que se ve hacia adelante está basado en una seriedad sistemática en la medición, y eso hace además que podamos contar como país con cifras que uno puede presentar en forma tranquila, con información transparente y con la información actualizada. Así que agradecemos muy sinceramente al doctor Salazar haber podido estar presente en esta jornada de seminario, y nosotros nos despedimos unos breves instantes, solo un par de minutos,
para volver con la doctora Sarah Miller.